Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Antes que todo, espero que me estén escuchando bien, también. Estoy con unos problemas de conexión, pero voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Mi nombre es Silvana López, soy coordinadora del Design Center de Trespa acá en Santiago de Chile, y les doy la bienvenida entonces a esta tercera sesión técnica de un total de 5 sesiones que tendremos cada miércoles a las 15 horas. Esta tercera sesión, como sabemos, se tratará de Trespa, específicamente del sistema H700 y TS300. Les comento que a su derecha se encuentra el panel de chat, el cual lo pueden ocultar si gustan guiando hacia su derecha, y este va a estar habilitado solo para una directa comunicación con nosotros. Así nos enfocamos 100% en esta presentación, por lo que pueden enviarnos preguntas por ese medio sin ningún problema. Como ven, al momento de enviar el mensaje, en la casilla de escribir ahí abajo, hay un icono de pregunta arriba. Solo se va a volver de un color azul y pueden tener su pregunta. Nos acompaña Rodrigo Gana, gerente técnico de Transudamérica, quien expondrá en las sesiones y podrá aclarar cualquier duda técnica que tengan al respecto. Bien, este webinar es de que debe durar más allá de 45 minutos aproximadamente, con el cual retiremos con Rodrigo y su presentación, y al final, y luego de haber recibido sus preguntas, que pueden ser enviadas durante su presentación, empecemos a publicar cada pregunta enviada y las empecemos a leer para que Rodrigo nos vaya aclarando la información. Bien, como ven ahí, todos los miércoles a las 15 horas, ya hemos 3 sesiones, bueno, es la tercera, y nos quedan 2 sesiones, en 2 semanas más ya terminamos esta sesión. Bueno, Rodrigo, entonces puedes comenzar, por favor, si te puedes conectar. Pues, espero me escuchen bien. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Bien, vamos a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Enseguida si se ve. Sí, ahí la vemos. Impecable. Gracias, Silvana. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Diablo, estamos apurados hoy día. Como siempre me presento, para los que es su primera vez, mi nombre es Rodrigo Gana, yo soy arquitecto y tengo un magíster en construcción. Soy el gerente técnico para Trespa en Sudamérica desde agosto del año 2010 y ahí tienen mis contactos por cualquier cosa que puedan necesitar. Bien, el programa de hoy, como les decía Silvana, hoy nos toca ver 2 sistemas específicos, un sistema mecánico visible y un sistema mediante cantos mecanizados. La próxima semana veremos el sistema más común en Sudamérica, que es el sistema mediante adhesivos, y veremos también el sistema solapado. Eso va a ser la próxima semana. ¿Qué vamos a ver hoy específicamente? De cada uno de los sistemas vamos a ver sus condiciones, distanciamientos, detalles, etc. Aparte, los procesos constructivos de cada uno y sus herramientas, y también algunas consideraciones generales respecto de los sistemas de fachada ventilada o la forma de instalación con Trespa y cuáles son esas condiciones. Como siempre, una breve introducción. Esto es una empresa, Trespa es una multinacional de origen holandés que existe hace 60 años y que solamente ha producido HPL compacto en todo este tiempo. Hoy día tenemos una distribución por sobre 80 países fabricados en un mismo lugar en Beert, en el sur de Holanda. Al día se producen cerca de 12.000 metros cuadrados, entre 5 y 6 millones de metros cuadrados al año. La producción nos toma, independiente de la cantidad, 4 semanas. Históricamente llegamos acá a Chile entre 4 y 6 semanas en barco, por lo tanto en 10 semanas deberíamos tener la producción del material en puerto. Y una de las principales características de Trespa, que se los menciono todas las veces, pero siempre es bueno recomendar, somos los únicos que tenemos una garantía de esta magnitud de 10 años, y la forma en que nosotros garantizamos nuestra hoja de datos técnicos nos hace, entre otras cosas, tener pocas equivalencias. ¿Qué es lo que producimos? Placas, como les decía recién, HPL compacto para exteriores, 4 formatos, 4 espesores, 7 terminaciones y terminaciones que pueden tener por una cara o por ambas caras, iguales o distintas, y colores a pedido. Esta es nuestra base de fabricación y sobre esto es lo que vamos a conversar obviamente hoy día. Como siempre, hay que recordar algunas cosas de la semana pasada. Lo primero es el resultado de nuestro proceso de fabricación.
Este resultado es un 70% fibras basadas en celulosa y un 30% resinas termoendurecibles fenólicas. Muy importante que sea un 70% fibras basadas en celulosa porque su trabajo, vale decir, la forma en que el material se dilata y contrae, va a depender de ese 70%. Como lo vimos la vez pasada, la placa reacciona a la humedad, ¿sí? No al calor porque es un termoendurecido. La placa no dilata por temperatura, solamente lo hace por humedad. A mayor humedad, la placa crece, a menor humedad, la placa se contrae. Y para que la placa se mantenga estable en el tiempo, en el geométrico, como les dije la vez pasada, la humedad tiene que ser la misma. Si empiezan a haber variaciones de humedad, la placa se puede empezar a curvar. Que podría ser lo mismo, por ejemplo, que en una fachada que ya está instalada, después caiga algún tipo de escombro o algo por el estilo. Y eso va a provocar que lo que nosotros queremos sea plano, se transforme en una curva poco deseable. ¿Por qué? Porque una curva, la forma que está constituido el material de forma laminar, si las láminas que están más cerca de un mayor porcentaje de humedad, que sería este caso, donde acá hay mayor porcentaje y acá hay menor porcentaje, estas quieren crecer, estas quieren hacerse más pequeñitas, y la única geometría que permite eso, manteniendo los bordes sin modificarse, que es el caso de nosotros, es la curva, donde el lado superior es más grande que el lado inferior. Y eso lo vamos a evitar con una buena ventilación, con una correcta instalación, que es lo que vamos a hablar hoy día, y al fin hoy día sí que nos toca hablar de esto, que son los sistemas de fachada. Eso como recordatorio de la semana pasada. Vamos allá. Esto es bastante simple. Las reglas básicas de trabajo son tres, ¿cierto? Simplemente las vamos a denominar el A, B y C de la instalación. Y vamos a partir por la primera regla, que es la ventilación adecuada. Esto lo voy a repetir varias veces hoy, así que no se aburran, pero hasta el cansancio voy a repetir que la placa debe instalarse con su ventilación adecuada. Y eso significa que tiene que haber una entrada de aire, una corriente continua y una salida de aire en cada fachada o en cada tramo de fachada. Lo que vemos acá, por ejemplo, son retornos tanto a nivel de antepecho como de retorno superior. Y lo que vemos en cada caso son las cámaras que tienen que tener la posibilidad de entrar, ¿sí? Como vemos acá, o salida, según sea cada caso, que sería lo mismo que este de acá. Y eso, como les digo, en todos los tramos intermedios, y en la parte inferior y superior, lo mismo. Debemos tener elementos que permitan que el agua no ingrese al sistema, pero que permita la ventilación, lo mismo que abajo, con distintas rejillas y cosas así que vamos a ver más adelante. La ventilación debe responder a una relación de 50 centímetros cuadrados por metro lineal. Eso es entrada y salida de aire. ¿Qué significa eso? Si lo llevamos a un término lineal, son 5 milímetros continuos de entrada y salida. Y la cámara debe tener como mínimo 20 milímetros, vale decir, este espesor que está acá debe ser al menos 20 milímetros. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Primera regla, muy importante, ventilación adecuada. Sigamos con la primera regla y ahora vamos a ver qué pasa con esos espacios o las juntas, en el fondo, que cuando son mayores conviene, ¿cierto? Cuando tenemos esa distancia, que es una distancia mayor a los típicos 10 milímetros, conviene poner una rejilla o lo que se denominan perfiles antivectores, muy formalmente llamados, que es lo que vemos allá abajo, ¿sí? En esta imagen acá al medio, que está desarrollado con metal desplegado. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta respecto de la ventilación y la entrada y la salida de ventilación es el nivel natural de terreno o el nivel de piso terminado, que es el ejemplo que vemos acá. Y en el caso, por ejemplo, que yo estuviera en un primer piso, borde de calle, ese nivel de piso terminado que está acá debe considerar algún elemento o una distancia mayor a forma de considerar el pie. Ahora, otra cosa importante es que si posterior al término de la fachada paisajismo va a cambiar el nivel natural de terreno por diseño o lo que sea, y supongamos que eso va a quedar acá arriba donde estoy marcando en rojo, aquí va a haber una plantita o lo que sea, hay que ver qué es lo que pasa con la ventilación inmediatamente a continuación de ese trabajo. Por lo tanto, muy importante tener claro dónde va a estar ese nivel terminado, ese nivel de piso terminado en el caso que estemos en el primer piso. Segunda regla, mecanismos que permitan la dilatación, la correcta dilatación de la placa. ¿A qué me refiero? En un principio, juntas. Las típicas líneas negras que vemos en toda instalación de una fachada ventilada, o al menos una fachada ventilada con trespa. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una distancia entre placas, dado que la placa tiene un margen máximo de movimiento de 2,5 milímetros por metro lineal, en ambos sentidos, no axial. ¿Qué significa todo eso que acabo de decir? Significa que si yo tengo una placa, esa placa va a tener un movimiento de contracción y dilatación en su superficie de 2,5 milímetros
por metro lineal, pero no va a tener cambio en su espesor. Solamente ocurre en el plano de la placa. Por lo tanto, debemos considerar siempre juntas de dilatación entre las placas. Nuestra recomendación es que eso sea de 10 milímetros, pero eso puede responder directamente a este módulo de dilatación. Si tengo una placa, por ejemplo, de 2 metros, con 5 milímetros sería suficiente para efectos de poder mantener el total de esa dilatación. Pero como recomendación, como número general, quédense con ese 10 milímetros. Luego, eso ocurre tanto en las juntas verticales, como veíamos en la primera imagen, como también en las juntas horizontales, vale decir, en ambos sentidos. Y luego vamos a hablar un poco más en detalle de juntas horizontales y de sus alternativas. Y otra cosa que hay que tener en mente es que cuando en esta junta nosotros queremos hacer una junta estanca o algo que prevenga la entrada de agua, podemos disponer de otros elementos. Y si se fijan, todos esos elementos más, comillas, complejos, tienen ya su relación respecto de cuánto debe ser la dilatación que cada uno va a tener. Eso lo tenemos largamente normado y estudiado, por lo tanto, es algo que pueden revisar en nuestra literatura. Veamos ahora con las juntas horizontales cuando queremos que esas juntas horizontales sean estancas. Hay distintas alternativas. La primera es trabajar con solapes, ¿sí? Con perfiles por la espalda, como vemos en la imagen superior, donde esto es un tipo X de perfil, como vemos se instala horizontalmente detrás de las placas y permite que nuestra junta sea estanca, pero mantiene la posibilidad de movimiento de la placa en ese sentido. Otra alternativa, como les decía, son las juntas de lengüeta o machimbradas o de solapes, que es lo que vemos acá, donde es necesario mecanizar. Vamos a ver algo parecido en el sistema de fijación TS300 hoy día, y eso nos permite hacer juntas estancas de forma que, por ejemplo, en un primer piso, si tengo un colegio o algo por el estilo, no haya acceso al espacio o a la cámara de aire, pero sí se mantenga esa ventilación y se mantenga la posibilidad de la placa de dilatar. Ahí vemos algunas imágenes de este sistema ya instalado. Y otra alternativa sería trabajar con perfiles por fuera, como vemos en la última foto que acaba de aparecer, donde mantiene obviamente la dilatación, la posibilidad de dilatación, pero impide en el fondo el acceso directo a la cámara. Algo que se desaconseja absolutamente es cualquier elemento rígido, más allá solamente de masillas, que es algo bastante antiguo, pero cualquier elemento rígido que impida el movimiento entre las placas se desaconseja totalmente. Sigamos con la distancia entre placas y las juntas y veamos ahora algunas soluciones de esquina. Aquí vemos el típico encuentro de esquina abierta, donde entre ambas placas hay solo 5 milímetros por recomendación. Ahí podemos ver algunas imágenes. ¿Por qué? Porque obviamente esta placa va a dilatar en este sentido, donde está libre, y esta placa tiene solamente, comillas, media dilatación en ese punto, por lo tanto con 5 milímetros es suficiente. ¿Y qué es lo que vamos a ver como siempre? Líneas negras. Otra alternativa es trabajar con perfilerías en la esquina, que puede ser como ese perfil que está ahí, o algún otro tipo de perfil, como vemos en la imagen, y siempre son elementos que permiten la dilatación. Fíjense que está todo normado respecto a cuál es la distancia mínima que deben tener, y obviamente ahí hay distintas alternativas respecto a lo que hay en el mercado. Sigamos con la segunda regla, y ahora vamos a ver los mecanismos que permiten la dilatación entre la placa y la subestructura, porque si yo tengo dos placas que están distanciadas, está perfecto, tengo junta de dilatación, pero si lo que la está fijando no permite que se mueva, vuelvo a tener el mismo problema. Y aquí lo que tenemos son específicamente sistemas de fijación que permiten esta dilatación, como por ejemplo la fijación mecánica, donde solamente va a haber un punto fijo y los demás van a estar dilatados, que esto lo vamos a ver en detalle hoy, donde se requieren elementos específicos en la remachadora a fin de que la instalación sea correcta, o algo más común para nosotros, los sistemas de fijación mediante adhesivo, que son adhesivos estructurales elásticos que permiten el movimiento, que tienen una gran capacidad de fijación. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana cuando veamos en detalle adhesivos. Veamos entonces la última de estas tres reglas, y que tal vez es la más simple de todas, y tiene que ver con no superar las distancias máximas de fijación. Esto obviamente nosotros lo tenemos normado para los distintos espesores, y al día de hoy las distancias máximas son las mismas para todos los sistemas. En el fondo, si yo tengo fijación continua, como la imagen que acaba de aparecer, que sería el caso de una fijación mediante adhesivo, o si tengo una fijación puntual, lo que está a la derecha, que sería el caso de la fijación mecánica. En ambos casos, esas distancias están consideradas sobre la base de una carga eólica de 600 newton metro cuadrado y una fricción máxima de el largo partido por 200. Obviamente las tablas de cálculo nosotros las tenemos asociadas a la placa, y si es que la fachada tiene alguna solicitud específica, deberá calcularse para esa solicitud.
Y aquí vemos la tabla general de distancias de fijación. Esta tabla aplica a todos los sistemas de fijación. Si se fijan, hay siempre dos situaciones, una para dos fijaciones, que sería el caso como el que acabo de marcar aquí en la letra A, este caso que está acá, donde solamente en un sentido tengo dos fijaciones. En ese caso la distancia es menor y, dado que es más fácil que se pueda curvar de mala forma en dos fijaciones, y la situación de dos o más, tres o más fijaciones, que nos permite una distancia un poco mayor, dado que, obviamente, en 3 puntos es más difícil que la placa se deforme. Y esto, como les digo, lo tenemos normado, está aplicado a cada uno de nuestros sistemas, y hoy día son las mismas fijaciones, las mismas distancias para todos los sistemas. Y esas son básicamente las reglas básicas de trabajo. Primero, una ventilación adecuada. Segundo, que se permita la dilatación de la placa, tanto entre placas como entre placa y subestructura. Y tercero, no exceder la distancia máxima de fijación. Muy simple, 3 reglas, con eso está perfecto y podemos trabajar correctamente con 3. Ahora, una de las cosas que debemos ver es la subestructura y su dilatación también, dado que la subestructura generalmente de aluminio y de acero dilatan por calor y esas dilataciones se van a sumar, por así decirlo, a la dilatación de la placa, que es por humedad. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, porque si no, no vamos a tener tiempo hoy. Vamos a entrar un poco más en detalle respecto a cuáles son los tipos de perfilería, aleaciones, sistemas de fijación, bracket, partes, piezas, etc. Eso lo vamos a ver todo la próxima semana. Bien, veamos ahora nuestro primer sistema. Para eso, vamos a primero recordar cuáles son las partes de una fachada ventilada. Bastante simple, los componentes de una fachada ventilada son el muro portante, como vimos la vez pasada, puede ser un muro de hormigón, de albañilería, un tabique liviano, etc. Una subestructura y anclaje de esa subestructura que va a depender del sistema que nosotros utilicemos. Generalmente es una subestructura que combina dos perfiles de forma que podamos aplomar y obviamente va a tener sistemas de fijación hacia el sustrato o entre la misma subestructura, dependiendo de su subestructura. Luego la aislación térmica. Siempre es una buena recomendación sumar aislación térmica a una fachada ventilada. La barrera de vapor debe ir delante de la aislación térmica para su correcto funcionamiento. Es una membrana semipermeable que permite la exudación y no la entrada de agua. Y la cámara de aire, como les decía, fundamental a la instalación de trespa, que debe ser continua a lo largo de la fachada, si es que no está interrumpidamente por vanos, cuyo caso deberá tener entradas y salidas en cada tramo. Y finalmente, obviamente, la piel exterior o la pantalla de lluvia, que como siempre nosotros les recomendamos, ustedes utilicen Trespamet. Bien, veamos entonces el primer sistema de fijación de hoy día. Fijación mecánica visible o TS700, que es la forma en que nosotros lo denominamos. Y esto es básicamente una fijación mecánica mediante remaches, ya sea inox o aluinox. Para esto debemos recordar nuevamente algo de la semana pasada sobre perforaciones, y acá hay algo muy importante. Vimos la semana pasada que para perforar, cuando estamos hablando de sistemas, simplemente necesitamos una broca HSS, vale decir, acero rápido, y cuyo ángulo superior esté entre 60 y 80, como veíamos, esa información no siempre está disponible en el mercado. Obviamente hay cosas que simplifican este sistema de fijación, como son las brocas con un centrador, ya vamos a ver algo respecto a eso, y como siempre, como vimos la vez pasada, la clase, es la costumbre, la vez pasada hay brocas específicas. Muy importante, siempre se debe perforar con una base. Recordemos esto, que es lo más importante respecto a la perforación. Si yo no tengo una base, voy a reventar la parte de abajo de la placa. Si yo tengo una base, la espalda de la placa se va a mantener correcta. Acá vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría si es que... ahí. Si es que yo no tengo la base, y les voy a explicar por qué es relevante para este sistema. Si yo la espalda de la placa se revienta y queda más grande, ¿cierto?, que la perforación de entrada, que es lo que está pasando ahí, supongamos que esta es la perforación que va a estar en la esquina de una placa. Vamos adelante con la distancia máxima y mínima a la cual puede estar esa perforación. Si es que yo no ocupo una placa en la base y la hago simplemente en el aire y voy a poder romper la espalda de la placa, puede ser que ese quiebre se produzca en ese punto. Si yo veo ahora ese corte, podría pasar que la placa quede así y aquí va a estar la perforación. Eso va a quedar muy débil y si está en el borde de una placa, con un menor esfuerzo ahí, esto se va a poder quebrar. Y eso obviamente nos va a provocar un problema. Por lo tanto, muy importante, siempre con una placa en la espalda
de la placa al minuto de perforar. La placa que puede ser de la misma material, es decir, otra placa de 3, un retazo o lo que sea, o un MDF o cualquier otra placa. Vamos ahora sí con la fijación mecánica. Lo primero son sus componentes. Primero, muy importante, el remache. Remache alu-inox o inox. Inox, ¿qué significa esto? Alu-inox significa que la cabeza, lo que estoy marcando acá, es aluminio y el clavo es acero inoxidable, o bien todo el remache es acero inoxidable, cosa que es obviamente un poco más costoso. Aquí vemos dos alternativas, un remache que está natural y el otro que está electropintado. Esa electropintura es una opción que los proveedores de remache entregan y obviamente eso está coordinado al RAL de la placa. El diámetro del vástago, vale decir esto que está acá, espérenme que ya tengo muchas líneas acá encima, déjenme borrar un poco aquí, ¿sí? Vemos el vástago, que es esto, tiene 5 milímetros, ese es el diámetro de ese vástago, y la cabeza del remache es de 16 milímetros. ¿Por qué 16 milímetros? Porque la perforación que nosotros vamos a hacer en una perforación de movimiento es de 10 milímetros y más el movimiento de la placa, lo que necesitamos es que esa cabeza siempre esté cubriendo la totalidad de la perforación. Por eso el diámetro de la cabeza del remache es siempre mínimo 16 milímetros. Y lo que va a variar es el largo del vástago, que va a estar entre, en los menores casos, 15, generalmente 20, por ahí, milímetros de largo, y eso va a depender del espesor de la placa y del espesor de la subestructura que yo esté utilizando. Luego, el ancho de la junta para este sistema, como siempre, es 10 milímetros, vale decir, esa distancia que vemos ahí es de 10 milímetros, y vamos a tener dos tipos de fijación. Un punto fijo, que es uno por placa, generalmente pueden ser dos, pero generalmente es uno por placa, donde la perforación dice obviamente 5,1, pero es de 5 milímetros, el 0,1 es por ese movimiento que uno siempre tiene en el taladro, y el resto de los puntos de dilatación de 10 milímetros. Y si se fijan, en tanto situaciones de retorno horizontal como en la vertical, la lógica es la misma. El remache de 5 milímetros va a quedar centrado en una perforación de 10 milímetros. Y para que esto sea más simple, vamos a ver una secuencia de montaje del sistema de fijación mecánica en la animación que está acá arriba. Yo les voy a ir contando qué es lo que va a ir apareciendo. Esos son los brackets, vamos a hablar de ellos en detalle en las próximas semanas. Fijación mecánica, dependiendo del sustrato, puede ser una fijación expansiva o un anclaje químico-mecánico. Perdón. Luego la aislación, en este caso instalada con una malla, que es algo muy específico. Perfiles verticales, la placa que ya está perforada, el centrador que lo vamos a ver, se perfora la subestructura y luego viene el remate. Como siempre, en un video bastante simple, ver cómo se instalan las cosas. Aquí, abajo, lo que les voy a mostrar ahora es una animación donde van a ver cuál es el movimiento de la placa y cuál es la importancia de que ese remache esté correctamente centrado en la perforación. La placa, vamos a desaparecer la cabeza del remache, y la placa se va a poder mover hacia arriba o hacia abajo, o hacia un lado o hacia el otro, o en una combinación de ambos. Por lo tanto, siempre tenemos que lograr que ese remache esté perfectamente centrado. Ya vamos a ver esto cuando hablemos del centrador. Veamos ahora cómo se va a producir este movimiento. Vemos en la imagen de la derecha, van a empezar a aparecer unas flechas, y el movimiento puede ser en todo sentido, con una condición de dilatación máxima, o puede ser, se puede contraer en todos los sentidos, puede ser más hacia un lado, más hacia el otro, etc. Y aquí viene lo importante y lo fundamental de la fijación mecánica mediante remaches, y es que debe haber entre la cabeza del remache y la placa 0,3 milímetros para que se permita el movimiento, pero la placa no se mueva ante los esfuerzos. Y para eso, los remaches deben ir siempre centrados y se debe ocupar una máquina o una plantilla para la perforación. Sí, ahora, veamos las herramientas que necesitamos para este sistema. Primero, una remachadora eléctrica es la recomendación, se pueden ocupar otras remachadoras, pero la mejor recomendación es la remachadora eléctrica. No se aconseja el uso de remachadora manual por razones obvias, y el problema de la remachadora neumática es obviamente andar con el compresor para todos lados. El tope de profundidad debe estar coordinado con el remache, ya lo vamos a ver en detalle, imprescindible, broca concentrador o broca normal y un centrador aparte. Estas son las herramientas fundamentales para este sistema. Veamos ahora cada una. El centrador. Básicamente es una manilla que lo que hace es tener un diámetro lleno de 10 milímetros y un diámetro vacío de 5. ¿Para qué? Para poder hacer esto.
Si se fijan, la perforación en la placa es de 10 y la perforación en la subestructura es de 5. Y eso siempre nos debe quedar centrado. Si no nos queda centrado, vale decir, siempre tiene que quedar así. Si no nos queda centrado, que es esta situación, fíjense, si la placa quiere dilatar hacia ese punto, no va a poder porque va a tener el remache o el núcleo de remache ahí y no va a poder generarse ese movimiento. Por eso es que siempre debemos poder instalarlo correctamente centrado. Aquí vemos que la aplicación, obviamente hay dos personas que están sosteniendo la placa en posición, se pone el mango centrador y se perfora la subestructura con esa guía y luego obviamente vendrá el remache. Veamos ahora el tope de profundidad. Pequeña herramienta o parte de una herramienta que debe estar coordinada, como les decía, con el fabricante del remache. ¿Por qué? Porque lo que tiene, si se fijan tanto acá como acá, es una concavidad que va a estar aquí, que lo que permite es la cabeza del remache más 0,3 milímetros. Por lo tanto, esto es algo muy, muy exacto y el mismo que provee el tope de profundidad debe ser el fabricante del remache o estar coordinado en cuanto a su medida. Veamos ahora cómo se ocupa. Lo que vemos acá es un vaciamiento, un corte de la aplicación del remache a través de una remachadora. ¿Sí? Una remachadora eléctrica, como ya habíamos comentado. Lo primero está el tope de profundidad, ¿sí? Que básicamente va atornillado a la punta de la remachadora. Luego, aquí vemos las distintas partes del elemento, está la cabeza del remache de 16 milímetros. Luego, ese espacio, que es lo que estamos marcando aquí, ¿sí? Ese espacio que está ahí, es esos 0,3 milímetros, que es lo que permite la concavidad del tope. Y la perforación de 10 milímetros, fíjense que el núcleo del remache o el vástago es más pequeño que la perforación. Y finalmente el vástago del remache de 5 milímetros. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente que cuando la remachadora genera la tracción para cortar el remache, en vez de apoyar la remachadora en la punta del remache, se apoya en la placa y de esa forma genera esa distancia. Imprescindible herramienta para poder instalar correctamente la fijación mecánica. Veamos ahora condiciones de diseño. Obviamente, nosotros acá en Chile, y esto se los voy a marcar en distintos lados, Chile no tiene certificación de materiales, por lo tanto no tenemos un certificado asociado a este sistema, como por ejemplo si está en España o en otros países, o en Holanda, en Alemania, en Francia, etc. Vamos a tener un ancho de junta de 10 milímetros, esto es igual para todos los sistemas, siempre es bueno recordarlo, perdón. Y algo muy importante, el tamaño o la longitud máxima de placa. Aquí vemos que la longitud máxima de placa para el sistema es de 3 metros o 3,05 y una diagonal máxima de 3 metros 40 o 3.400 milímetros. Como siempre, Chile no tenemos certificado. Muy importantes esas distancias porque eso es lo que permite el sistema normalmente. Si yo quiero instalar placas de mayor formato, eso se debe instalar de una forma específica y eso lo tenemos que ver en conjunto porque hay que instalar una pieza especial, valga la redundancia, en el remache de forma que tenga una mayor capacidad de dilatación, etc. Otras condiciones de diseño, los anchos frontales de la perfilería, y esto tiene que ver con lo que vamos a instalar en ellos. Cuando yo tengo un rastrel intermedio, el ancho de ese rastrel debe ser de 40 milímetros y cuando tengo un encuentro de placas, el ancho de ese rastrel debe ser de 100 milímetros. ¿Por qué? Porque tengo que permitir que haya la distancia de 20 milímetros entre el borde de la placa, luego vendrá una perforación de 10 milímetros y luego viene la placa. Si a eso yo le sumo 10 milímetros más de junta de dilatación, tengo entre estos tres 40 milímetros. ¿Sí? Ese es el mínimo. Por lo tanto, llego a 100 cuando tengo la misma distribución hacia el otro lado. ¿Sí? Luego, distancia mínima y máxima de borde. Y esto es muy importante y esto aplica a distintas cosas. El mínimo en el borde, vale decir, entre esa perforación y el canto de la placa, lo vamos a hacer acá en grande, es de 20 milímetros. Ese es el mínimo vulgarmente llamado de carne que debe haber entre el canto y la primera perforación o entre la tangente de la perforación y el canto. Y el máximo son 10 veces el espesor. Vale decir, si yo me quiero alejar lo más posible, tengo como máximo 10 veces el espesor. Por una placa de 8 milímetros serán 8 centímetros como máximo, lo que yo puedo dejar libre una placa sin que se pueda curvar en el futuro. Y como siempre, como les decía, en Chile no hay certificación de este sistema, ni de ningún otro sistema, porque en realidad no hay certificación de materiales en Chile. Finalmente, la distancia de fijación, y aquí hay distintos elementos a considerar. Este esquema ya lo vimos antes. Primero tenemos la distancia horizontal entre los puntos, entre los centros de fijación, y luego está la distancia vertical. Obviamente esa debería ser siempre la misma, pero puede tener alguna diferencia dependiendo de
o sea, manteniéndose dentro de las condiciones de instalación, pero dependiendo de las condiciones del proyecto. La distancia mínima y máxima de borde, que lo acabamos de ver, 20 milímetros, 10 veces el espesor. Un punto fijo, ojalá en el centro de la placa, eventualmente dos, ya vamos a hablar de eso, y los demás son puntos de dilatación. Y esto debe responder a la base de distancia de fijación que vimos antes. Para el caso de tener dos fijaciones en un sentido, como lo vemos en el caso de la izquierda, o tres o más en el caso de la derecha. Y como les decía, si es necesario o por algún motivo no se puede poner uno solo y se deben hacer dos fijaciones, hay una regla donde debe dilatarse un poco más cada una de esas fijaciones, permitiendo ese correcto funcionamiento. Eso respecto del primer sistema, y ahora para que descansen un poco de mí, los voy a dejar con un video de una renovación de un edificio que se hizo en España, de un hotel, que está bien interesante, para que al menos descansen un poco de mí. Bien, espero les haya gustado. Como verán, en el borde preciso del mar, cosa que a nosotros no nos genera ningún problema. Vamos a ver ahora un sistema que se ha utilizado una sola vez acá en Chile al menos. Es una fijación oculta mediante cantos mecanizados, tiene cosas muy particulares que vamos a ir viendo, y para eso, como siempre, es necesario recordar algo respecto de la semana pasada, respecto de cómo fresamos, respecto de los tipos de fresa, las revoluciones, etcétera, dado que para este sistema es necesario fresar tanto la parte superior como la inferior de la placa. Obviamente nosotros ya tenemos el detalle de eso, cosa que ustedes lo soliciten, que es lo que vemos en este y en ese punto, ¿sí? Por lo tanto, muy importante las condiciones de fresado, una correcta herramienta, correcta relación entre el avance, las revoluciones por minuto, el tipo de herramienta en términos de su materialidad, etcétera, y la geometría final del trabajo que van a hacer. Vemos ahora el sistema en sí. Primero, como siempre, recuerden, ventilación adecuada. Entrada, salida, continuidad de la ventilación en todos lados, incluso en los retornos, tanto de antepecho como en la parte superior de un retorno. ¿Y cuál es la gracia de este sistema? Este sistema se basa en un perfil específico y en el trabajo de mecanización de tanto la parte superior como inferior de la placa. Y eso permite que este sea un sistema de fijación mucho más rápido que el sistema, por ejemplo, de fijación mediante elementos mecánicos o mediante adhesivos, dado que hay una preparación previa mucho mayor, pero el proceso de obra es mucho más rápido. Lo que sí genera una espesor mayor de fachada porque tenemos la misma combinación de perfiles originales, ¿sí? Vale decir, los dos perfiles típicos, pero después sumamos ese perfil horizontal, por lo tanto nos da un espesor mayor de fachada, obviamente ocupa mayor cantidad de aluminio, con lo cual puede ser un poco más costoso, pero como les decía, ese costo generalmente se ve muy reducido por lo rápido que avanza la obra y obviamente nos podemos ahorrar una enorme cantidad de recursos respecto de andamiaje y cosas de ese estilo. Y la instalación, como les decía, tiene una restricción específica respecto a la luz máxima, vale decir, la altura máxima de la placa es lo que nosotros limitamos, que lo vamos a ver un poco más adelante en las condiciones de diseño. Y, como les decía también, los perfiles son muy específicos y los vamos a ver también un poco más adelante. Veamos, como siempre, un video. Vamos a ver el sistema completo en el video del medio, en la animación del medio. Llegan los brackets, aislación y perfil vertical. Hasta ahí estamos iguales. El nuevo perfil, el perfil horizontal,
un punto adhesivo, y ya les explico eso también, y la placa que ya está mecanizada, que se engancha, vale decir, se levanta y descansa en el sistema. Vamos a ver aquí dos detalles. Uno, el detalle superior. Vemos cómo la placa engancha primero y después baja para descansar en posición. Y vemos el detalle inferior, que es como la placa, ¿cierto? Que sería el otro movimiento, descansa, sube primero y descansa después en el canto mecanizado. Esto hace que el sistema de fijación a nivel de hora sea cerca de 10 veces más rápido que el anterior, ¿ya? Y eso es un ahorro relevante. Vemos ahora cuáles son esos detalles y cuál es la secuencia. Así es como se ve, ¿cierto? Hay un perfil principal y están los perfiles invertidos o los perfiles secundarios. Aquí vemos cuál es el sistema. ¿Qué es lo que hace ese punto adhesivo? Ese punto adhesivo lo que impide es que la placa se mueva, ¿cierto? Como si fuese un riel. Y lo otro que tiene, muy importante, que está en ese punto, es una pequeña almohadilla o una resistencia que hace que el movimiento de la placa, eventual movimiento de la placa, no suene. Porque realmente esto no se cae. Aquí vemos el detalle, los puse invertidos para que estuvieran en el mismo sentido que el resto de la instalación. Los dos detalles de fresado, tanto la parte inferior como superior, la mecanización que hay que hacer en los cantos. Ese pequeño angulito tiene que ver con poder botar el agua, ¿sí? Que se puede acumular obviamente para que eso pueda escurrir correctamente. Y acá vemos que el frente siempre va a tapar ese mayor largo del perfil. El punto de fijación siempre trata de ir lo más cercano a la mitad del módulo, y lo que impide en el fondo es que esta placa se pudiese mover como si eso fuese un riel, que es lo importante. Vemos ahora respecto de los perfiles. Estos van delante del típico sistema, como les decía al principio, y hay un perfil de inicio, que es bastante específico, y un perfil normal o principal, que es el que va en todos lados y que es el que permite la doble fijación de este elemento, ¿sí? Muy importante, obviamente aquí no hay mucho que hacer. Estos perfiles se pueden encontrar vía importación directa o cosas de ese estilo. Veamos ahora las condiciones de diseño. Primero, obviamente esto está disponible solo a partir de 8 milímetros por la mecanización que hay que hacer del canto. Obviamente en Chile no hay ninguna certificación. Luego vemos la longitud máxima de placa. Y aquí voy a abrir inmediatamente el segundo, que es el alto máximo. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos entrega la modulación máxima que vamos a tener. Puede ser 3,65 m o 3,05 o hasta 3,65 m. Y la altura máxima va a depender del espesor. La altura máxima del módulo va a ser en torno a los 600 milímetros, vale decir, esa distancia va a tener como máximo 600 milímetros y va a ir ascendiendo en el caso de los demás espesores. Y aquí, en el fondo, si uno quiere hacer un buen trabajo, uno debería lograr coordinar ambas cosas. Por ejemplo, si yo voy a ocupar una placa de 8 milímetros y tengo 600 como altura máxima, lo más lógico es que yo trabaje con la distancia de 365, porque eso aparte lo hago ser múltiplo directo de una de las placas nuestras, que es la de 365 por un 86. Y ahí es donde uno tiene que empezar a coordinar todo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Eso es respecto a las condiciones de diseño, lo más relevante de este sistema. Y obviamente también hay distancia de junta de 10 milímetros, que es lo que vemos en planta, en donde está marcado ahí a la derecha, y también vemos que el perfil frontal, en este caso el que recibe el perfil horizontal, debe tener una dimensión mínima, y que es lo que vemos en esos elementos. Obviamente nosotros acá en Chile no tenemos certificación, no me canso de decirlo, ojalá algún día la tengamos. Eso respecto a los dos sistemas de fijación. Y para terminar, les voy a mostrar un proyecto que utilizó el sistema TS300, que ustedes lo vieron en la presentación, y que es nuestro proyecto, el Kennedy Plaza. Aquí vemos la aplicación en todo este paño, que ya vamos a ver algunas fotos más, de este sistema en la terminación metálica, que nos permite cambiar de color con un mismo color, vale, entregar distintos tonos con un mismo color de placa. Aparte de todo el resto del edificio, toda la parte opaca del edificio también es Trespa. Aquí vemos algunas otras imágenes, un proyecto muy interesante. Lo que pasa es que es poco visible porque esta perforación que tiene el edificio, este atrio que tiene, no está perpendicular a la calle principal, por lo tanto se ve menos. Ahí podemos ver los cambios de tonalidad de estas placas, ¿sí? Los largos los cuales se obtienen. Y la gracia es que nos permite trabajar esto de forma muy irregular. Y eso es lo más interesante que tiene esto, aparte de la necesidad de la velocidad del sistema. Ahí vemos alguna foto más en detalle de la aplicación en este proyecto. Vemos acá al frente otro proyecto que también es nuestro, el Coder, pero bueno, lo vamos a ver algún día. Y esa es una foto muy interesante que sacó con un dron desde la parte de arriba de este atrio. Eso es lo que les quería mostrar por hoy día. Les agradezco como siempre su presencia. Espero que se puedan seguir cuidando independiente de la etapa, transición o como sea que estemos ahora. Si pueden, quédense en casa, el virus sigue afuera, hay que mantener el cuidado. Muchas gracias y ahora abrimos las preguntas.
¿Volvió Silvana? No todavía. Vamos a esperar a Silvana. Está volviendo. Silvana estaba con algunos problemas de conexión hoy día. Se está demorando en volver. Aquí es donde yo tengo que alargar. Esto es como en la, cuando cuando uno veía tele, hace años cuando uno veía tele, y tenían que alargar porque algo pasaba con la transmisión en vivo. Bien. Ok. No está Ahí llegó Silvana. Ahí todas las preguntas, pero no te vemos ni escuchamos, Silvana. Así que si quieres, publícalas y yo las voy revisando simplemente. ¿Sí? No, Silvana se nos desconectó. A ver, ahí viene de nuevo. Si no, voy a tratar, déjenme un segundo, voy a ver si yo puedo ver este tema. Ahí está, Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. Dale, Silvana, vamos con las preguntas. Y hay dejante las preguntas para ya avanzando. Ya. Ya. Bien. La primera pregunta, bueno, la voy a leer yo porque no sé, parece que tú estás todavía con drama. Cuando hay una curva en la fachada, ¿cómo se debe fijar? Siempre se debe fijar mediante elementos mecánicos. No se pueden fijar curvas con adhesivos porque los adhesivos no están desarrollados para la mayor tensión que genera esa curva. Recuerden que las curvas en Trespa son curvas en frío, vale decir por fuerza. Y siempre restricción mecánica, vale decir remaches. ¿Sí? Vamos a la otra. Vamos a la hora. Sí. ¿Sí? Ya estamos, eso está. ¿Qué sistema es el más económico? A ver, acá en Chile, bueno, de los que vimos hoy día, es más económico el sistema TS-700, la fijación mediante remaches. Es más económico al final del día. Lo que pasa es que se justifica TS-300 si es que el diseño lo requiere, pero es principalmente cuando el costo de obra es un factor. En el caso, por ejemplo, del edificio Kennedy Plaza, el andamiaje que había que tener para el atrio central era muy costoso y por eso se optó también por ese sistema. Eh, Ahora, entre el sistema de fijación mecánico y adhesivo, que es lo que más hacemos en Chile, andan muy, muy similares, toda vez que en Chile hay menor historia con el trabajo mediante remache, y eso hace que todavía sea un poco más costoso la fijación mediante remache en el caso chileno. Debería ser más económico, pero por ahora sigue siendo más costoso el remache que la fijación mediante adhesivo. Sí, vamos a la otra. Las distancias para la dilatación vertical. A ver, las dilataciones entre placas siempre son de 10 milímetros. Eso debe responder como mínimo a los 2,5 milímetros por metro. ¿Sí? Esa es la dilatación mínima. Generalmente nosotros recomendamos 10 milímetros para todas las dilataciones. Ahora, si es la dilatación entre una placa y otro material, son solamente necesarios 5 milímetros, o si es una dilatación entre elementos perpendiculares de Trespa, también son solo 5 milímetros. ¿Sí? ¿Vamos a la otra? Sí. Luego, ¿cómo se van a instalar láminas de 4,27? Solo adhesivo. No, la fijación de láminas grandes, por así decirlo, de 4,27 m, nosotros tenemos algunas soluciones respecto de la fijación mecánica visible, que se requiere una suerte de espaciador en el lugar del remate, de manera que pueda dilatar más, y con esto obviamente mantenerlo dentro de la certificación. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros sabemos que mecánicamente la placa se comporta de cierta forma, y esto hace que, claro, yo pudiese incluso instalar placas más grandes de lo que nosotros fabricamos, pero para estar dentro de la necesidad de certificación a nivel mundial es que tenemos esa limitante. Eh, los adhesivos va a depender del fabricante del adhesivo al final del día, pero la norma del adhesivo máximo, lo vamos a ver la próxima semana también, pero como máximo son 3,65 m.
Seguimos con la otra. Ahí viene. ¿Cuál es el sistema más instalado en Chile? Por lejos, el sistema mediante adhesivo. Yo diría que, sin temor a equivocarme, el 70% de las obras que hemos instalado en Chile se ha hecho mediante ese sistema y probablemente a nivel sudamericano puede ser un poco lo mismo, tal vez más. Sigo con la otra. Bueno, la otra, Silvana. Rarísimo esto, lo solo. ¿Me escuchas, Silvana? Ahí está. Placas en taller o en obra, ¿dónde se cortan? ¿Se pueden cortar en taller o en obra? Va a depender de las condiciones de obra y de las condiciones de la empresa de instalación. Se puede armar un taller de corte en obra con una acero circular y un banco de corte, no es muy complicado. Mientras el suelo esté bien nivelado y hay un buen acopio, no habría ningún problema. Pero sí, obviamente siempre somos mucho mejor si es que dispone de un taller y la posibilidad de cortarlo directamente en el taller, va a haber un ambiente más y mejor controlado. Vamos con la otra, Silvana. ¿Cómo se afecta a vías del mar los remaches? ¿No sería mejor con adhesivos? No. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si el remache tiene la materialidad correcta, no hay ningún problema en el borde costero. Las materialidades aceptadas son aluinox o inox-inox. Ninguno, ni aluminio ni acero inoxidable, se ven afectados por la corrosión a borde costero por la presencia de mayor salinidad. Por lo tanto, si el material está bien elegido, no habría ningún problema. De hecho, ustedes vieron el ejemplo de Benidorm, el hotel español, está sobre el mar y está completamente instalado con remaches. Por lo tanto, si la materialidad del remache está bien elegida, no hay ningún problema. Vamos a la otra, Silvana. ¿Hay más? Ventajas de instalación frente a un fibrocemento. A ver, las distancias son distintas, tenemos mayor flexibilidad en cuanto a sistemas de fijación, de hecho, cantos mecanizados y este tipo de cosas, solamente las podemos hacer este tipo de material, los HPL. Tenemos menos problemas de quiebre de placas, obviamente por el tipo de material que es, no debemos sellar los cantos, todo eso hace obviamente que Trespa sea mucho más simple de instalar que cualquier fibrocemento, por velocidad, por tipo de materiales, etc. Y obviamente nosotros tenemos desarrollo más específico respecto a fachadas ventiladas, por lo tanto, todos nuestros sistemas responden de mejor manera a una fachada ventilada que muchos otros materiales. Vamos con la otra, Silvana. ¿Cómo se realiza la mantención de la fijación TS300? Lo que pasa es que no hay que realizar mantenciones en el caso de las fijaciones, ni en TS300 ni en 700. Son sistemas de fijación que están pensados para estar ahí por lo menos 50 años, que es la vida útil esperable del material y obviamente lo que está detrás del material también. Por lo tanto, no hay una mantención per se. Es como si uno pensara en la mantención que hay que hacer la fijación de un muro de cortina a cuatro caras. Es una plancha de cristal que está fijada mediante un adhesivo a un perfil de aluminio. No hay una mantención asociada a esto. En este caso, tampoco hay mantenciones asociadas. Ahora, ¿se pueden retirar las placas? Claro que se pueden retirar las placas. Una vez que el adhesivo se va a poder cortar con un alambre acerado o algo por el estilo y los remates se van a poder reventar, pero en general no hay asociada una mantención a los sistemas de aplicación. Vamos con la otra. ¿Hay más? Ni siquiera he mirado.
esta es la última pregunta, Rudo, así que ahí cerramos. Ya, esa fue la última pregunta entonces. Ah, esta es la última. Para considerar un panel perforado, ¿cuál es el espacio que se debe dejar en el borde? El borde mínimo son 20 milímetros, pero cuando yo estoy pensando en un panel perforado, generalmente ese panel va a tener que tener una subestructura, por lo tanto los bordes deberían tener al menos 50 milímetros, tanto los bordes como cualquier espacio intermedio donde haya que poner fijaciones. Si son demasiadas las perforaciones, se le va a tener que conferir esta pérdida de masa, por así decirlo, a través de un bastidor o algo por el estilo. Por lo tanto, el mínimo serían 50 milímetros en el caso de la placa. Eso. Sí, estamos listos. No sé si me escuchas. Si quieres, cierro yo. Bueno, si no, me aprovecho de despedir a todos. Muchas gracias Rodrigo, por ¿me estar acá. escuchas? Yo sí te escucho. Sí, sí, por favor. Ahora te publico el... Bien, nada, voy a hacer yo la despedida. Silvana está con algunos problemas. Ahí pueden ver las formas de contactarnos. Obviamente, nuestros dos sitios web, trespa.com para toda la información comercial, trespa.info para toda la información técnica. De hecho, todo lo que ustedes vieron de mi presentación está en trespa.info. Redes sociales, internet, Instagram, se nota que no es lo mío. Trespa Internacional, tenemos un Twitter, Trespa Tweets, hay también un Twitter de Trespa Chile. Facebook, Instagram, etcétera. Tenemos una dirección local, Trespa Design Center Santiago y Trespa Chile, Trespa Design Center Santiago en LinkedIn, Trespa Chile en Twitter y obviamente nuestro contacto físico cuando algún día podamos volver a la oficina. Y la próxima semana, nuevamente miércoles a las 3 de la tarde, sistemas adhesivos y solape, tinglado parece. Va a estar interesante, les voy a hablar también de subestructuras de aluminio y consideraciones que deben tener esas subestructuras y eventuales proveedores que hay. Y eso, les agradecemos mucho que estén acá, cuídense mucho, quédense en sus casas, Think 3 para todo el rato y nada, muy raro esto hacer la despedida yo, pero nada, cuídense mucho y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.